Las elecciones presidenciales del 2002 nos dejó un presidente que no duró en su cargo. Quiero que a mí Mi defensa de bastar los intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano. Las elecciones presidenciales de Ecuador del 2002 constaron de 2 vueltas electorales. El domingo 20 de enero de octubre del 2002 se realizaron las elecciones presidenciales y legislativas en el Ecuador. En el caso de las presidenciales, para admitir el sucesor del presidente Gustavo Noboa. Como ha sido siempre habitual desde la restauración de la democracia ecuatoriana, ha sido necesaria una segunda vuelta entre los 2 candidatos más votados. En esta ocasión, Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa. La segunda vuelta se realizó el domingo 24 de noviembre del 2002, en la cual Lucio se convirtió en el presidente del Ecuador. Pero antes, déjenme ponerlos en contexto. Como consecuencia de la impopular administración de Yamil Mahuad, afectada gravemente por la crisis financiera de 1999, denominada como el feriado bancario, varias movilizaciones y protestas de indígenas se dieron en Quito con los ánimos de derrocar al presidente. La Junta de Salvación Nacional, conformada por Lucio Gutiérrez, coronel del ejército, Antonio Vargas, dirigente indígena, y Carlos Solórzano, un jurista, dieron un golpe de estado y tomaron el control del poder efímeramente, para luego cederlo al vicepresidente Gustavo Noboa, quien gobernó hasta el final del periodo constitucional, ya que Mahuad había tomado asilo político en la embajada chilena. Efectivamente, abandonó el poder. Gutiérrez y los demás militares que ejecutaron el golpe fueron encarcelados, pero finalmente recibieron amnistía por parte del presidente Gustavo Noboa. Espero que el tribunal cumpla con su deber, y su deber es hacer cumplir la ley. Noboa convocó a elecciones para el 2002, para lo cual se habían presentado varias reconocidas figuras políticas como candidatos. Entre los aspirantes se encontraban el finalista anterior, Álvaro Noboa, con partido propio, el PRIAN, también el ex vicepresidente León Roldós y el expresidente Rodrigo Borja Ceballos, el social cristiano Javier Neira y el coronel Lucio Gutiérrez, quien había formado parte de la Junta de Salvación Nacional, creando así su propio partido Sociedad Patriótica. Y nos une un objetivo: refundar el Ecuador. Las elecciones presidenciales de Ecuador en el año 2002 fueron un proceso clave en la historia política del país, marcado por una gran fragmentación electoral y el ascenso de nuevas figuras en el escenario político. En estos comicios, celebrados en 2 vueltas, participaron varios candidatos de diversas tendencias ideológicas, reflejando la diversidad política y social de Ecuador. Algo nuevo está sucediendo en Ecuador. La gente como tú, gente honesta, gente trabajadora, cansada del abuso, de la ineficacia, de la mentira, de la corrupción, está despertando. La gente como tú despierta para iniciar una revolución. La revolución que liberará a nuestro Ecuador de los corruptos y abrirá las puertas a un presente digno y un futuro con esperanza. La revolución que haremos con gente como tú. Vota 239. Esta vez vota por la gente como tú. Vota y vota y empieza tu revolución.
Entre los principales contendientes destacaron Lucio Gutiérrez, un exmilitar que lideró el golpe de Estado en el año 2000 y se presentó con un discurso de cambio y lucha contra la corrupción, representando la Alianza de Sociedad Patriótica y Pachacuti. En la otra orilla se encontraba Álvaro Noboa, un magnate bananero y empresario que había participado en las elecciones previas y se postuló bajo la bandera del Partido Renovador Institucional Acción Nacional PRIAN, enfocándose en propuestas económicas y asistencialistas. Otros candidatos como Ivonne Baqui por el Partido Liberal Radical Ecuatoriano también participaron en la contienda, así como el Partido Social Cristiano con Javier Neira, el PRIAN con Álvaro Noboa, el Partido Sociedad Patriótica con Lucio Gutiérrez, Partido Roldosista Ecuatoriano con Jacobo Bucarán Ortiz, el Partido Liberal con César Alarcón Costa, el Partido Izquierda Democrática con Rodrigo Borja, el Movimiento de Transforma Social Independiente con Jacinto Velázquez Herrera, el Movimiento Patria Solidaria por Osvaldo Hurtado Larrea y por último el Movimiento Indígena con Antonio Vargas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y como un manotazo de ahogado catalogan algunos analistas estratégicos. En este momento esa base movilizada va a poder salir a las calles a apoyar esta campaña. La noticia no ha sido del agrado del partido quienes dicen que es una manera de ganar el voto. El sentimiento es que esto es una distracción, Un anuncio al ahogado catalogan algunos analistas políticos. Dato de color de suma importancia, en estas elecciones iba a participar León Febres Cordero, pero por problemas de salud declinó su postulación. Otro dato importante es que participaron dos expresidentes, Osvaldo Hurtado y Rodrigo Borja. También un vicepresidente, León Roldós. Un ausentismo del 34.61%. Entonces, los datos que estamos viendo en pantalla, los 3.973.088, corresponde al 75% de la votación real. Las elecciones del 2002 estuvieron marcadas por un clima de desconfianza hacia los partidos tradicionales y una fuerte demanda de cambio por parte del electorado. En este contexto, Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa lograron pasar a la segunda vuelta, definiendo así una contienda entre un discurso de transformación política y un modelo basado. Ecuatorianos, en mi gobierno le voy a exigir a todo inversionista nacional y extranjero que emplee mano de obra ecuatoriana. Por ello, ecuatorianos, les pido que llenen esta solicitud de empleo y la depositen en las ánforas de las centrales del PRIAN en todo el país. Estas solicitudes entrarán en un banco de datos computarizado que estará a la disposición de los empresarios nacionales y extranjeros que monten negocios en el Ecuador. Adelante, luchemos juntos para que todos los ecuatorianos tengan empleo. Que Dios nos acompañe siempre. Adelante, vota todo siempre. Álvaro Noboa, finalista en las elecciones de 1998 por el Partido Roldosista Ecuatoriano, se hizo presente también con un nuevo partido propio, el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional, conocido como PRIAN, ya que este había dejado atrás al PRE, al tener un requiebre en su relación con el expresidente Abdalá Bucarán. Su campaña se centró en presentar una imagen mesiánica de corte populista, utilizando sus fundaciones para su campaña, como fueron los recorridos de las brigadas médicas de la Fundación Cruzada Nueva Humanidad y sus servicios como ejemplo de cómo sería su gobierno. Frecuentemente utilizando un discurso religioso en su campaña, además regalando camisetas, víveres, electrodomésticos, colchones y demás objetos de necesidad a la población de escasos recursos, valiéndose de su amplia fortuna, lo cual le permitió llegar a la segunda vuelta. En la segunda vuelta se enfocó en advertir a la ciudadanía de que el triunfo de Gutiérrez significaría un triunfo del comunismo, tomando una postura más confrontativa contra su contrincante y de política activa de corte neoliberal. Fue el candidato con mayor presencia mediática y gasto electoral, utilizando sus cuñas musicales basadas en su eslogan "Adelante Ecuador, adelante", las cuales continuó utilizando en sus siguientes campañas electorales.
Lucio Gutiérrez, inmediatamente luego de su excarcelación por su participación en el golpe a Maguad, empezó con su campaña presidencial, forjando el partido Sociedad Patriótica junto a varios de sus ex compañeros militares. Construyó su imagen política basándose en su participación en el golpe contra Maguad, distinguiéndose de los demás candidatos al no haber formado parte de los partidos políticos tradicionales, forjando una imagen mesiánica de héroe militar, utilizando siempre en sus mítines políticos su uniforme militar, recorriendo el país en una camioneta militar, gesticulando con las manos simulando una pistola, acuñando la frase boom boom contra los corruptos. Gutiérrez solicitó a Pachacuti la libertad de escoger su binomio, lo cual le permitió ofreciéndole una candidatura a ciudadanos notables de la costa, aceptando a Alfredo Palacios, cardiólogo guayaquileño, que ejerció como ministro de Salud en el periodo de Sixto Durán Ballén, pero rechazó afiliarse a Sociedad Patriótica o a Pachacuti, por lo que su candidatura fue independiente, auspiciada por la Alianza Electoral. Su eslogan de campaña fue "Una sola fuerza". Funcionario público que se roben los dineros del pueblo ecuatoriano tengan cadena perpetua. El coronel Gutiérrez se presentó como un candidato independiente, cercano a la izquierda y a las organizaciones sociales de esa corriente, como la CONAIE y la Unión Nacional de Educadores, entre otros, enfocando su discurso en una instauración y un cambio político profundo en el país y el fin de la corrupción de los sectores públicos, utilizando un discurso confrontativo y contra los políticos tradicionales, recibiendo el apoyo del Movimiento Popular Democrático, logrando el apoyo de la segunda vuelta de la mayoría de los partidos de izquierda, lo cual le permitió el triunfo. En la segunda vuelta utilizó un eslogan haciendo referencia a los apellidos de los vicepresidenciables, como Lucio al Palacio y con Novoa a la Cruz. Sus lemas de campaña fueron "Una sola fuerza" y "Un presidente para todos". Gutiérrez es el primer militar en ser electo presidente por votación popular desde Leonidas Plaza en las elecciones de 1912 y el primer presidente electo por una campaña de orientación política del socialismo democrático en la historia del país. En la parte ética, social, económica y política que es nuestro país. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. En la segunda vuelta, Lucio Gutiérrez se proclamó ganador con el 55.60% de votos al 44.40% de Álvaro Novoa. Uno de los principales errores del exmandatario Lucio Gutiérrez, según los analistas, fue haberse rodeado de familiares, amigos y coroneles retirados, muchos de ellos acusados de nepotismo y peculado. Aquí les presentamos a la denominada familia presidencial. Napoleón Villa es cuñado de Lucio Gutiérrez y desde el inicio del periodo presidencial hasta su fin fue protagonista de varios escándalos. Uno de esos fue utilizar el helicóptero de la Policía Nacional para dirigirse a un evento público de Sociedad Patriótica. Él siempre se justificó. A Napoleón Villa le invita a participar en ese viaje. Conocido como el supercuñado, el coronel retirado Napoleón Villa fue propuesto por el gobierno para ocupar el cargo de magistrado en el Tribunal Andino de Justicia. La designación de este señor es una grave ofensa. La hoja de vida de Villa no calificaba para esta dignidad. Pese a que era defendido por el gobierno, al final lo obligaron a renunciar. Esto se suma a las denuncias de nepotismo. Mi defensa de bastar los intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano. Si te gustó este contenido y quieres apoyarnos para seguir creciendo, lo puedes hacer a través del siguiente número de cuenta.